Mi hígado estaba colapsando y yo no lo sabía. Durante meses, tal vez años, mi cuerpo me mandaba señales, pequeñas molestias, cosas que uno va normalizando con la edad. Cansancio constante, el estómago inflamado después de comer, digestiones pesadas. Me decía a mí mismo, es el estrés, será el pan de la noche, estoy durmiendo mal. Y así, seguí adelante, como si ignorar esos susurros del cuerpo fuera suficiente para que desaparecieran. Pero un día, el cuerpo dejó de susurrar, gritó. Me levanté una mañana con náuseas, mareo y un dolor sordo bajo las costillas del lado derecho. Fui al médico pensando que sería algo pasajero, pero lo que me dijeron me hizo quedarme en silencio por varios segundos. Tienes el hígado graso, bastante avanzado. No lo podía creer. Nunca había bebido en exceso, no tomaba medicamentos fuertes y, sin embargo, mi hígado estaba en serios problemas. Me hablaron de riesgo de inflamación crónica, de daño hepático irreversible, de que si no hacía cambios, podía empeorar muy rápido. Y ahí comenzó todo. En este video te voy a contar qué pasó después. Cómo pasé de sentirme agotado, con el cuerpo hinchado y sin ánimo, a recuperar la energía, la claridad mental y las ganas de vivir con algo tan sencillo como una hoja. Sí, una hoja natural que, al usarla durante solo 7 días, cambió por completo el rumbo de mi salud. No fue magia, fue constancia, información y el deseo de no rendirme. Si tú o alguien cercano está lidiando con hígado graso, cansancio inexplicable o molestias digestivas, quédate conmigo. Porque lo que aprendí puede ayudarte también a ti. A veces, las soluciones están mucho más cerca de lo que pensamos. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Me encantaría saberlo. Así sabré a quién le estoy hablando hoy. Al principio todo era sutil, nada de dolores intensos ni síntomas escandalosos, solo una sensación constante de cansancio, como si el cuerpo me pesara más de lo normal. Me levantaba por la mañana sin sentir que había descansado. Me miraba al espejo y veía una especie de hinchazón en la cara, una palidez extraña que no podía explicar. Después vinieron las digestiones lentas. Cada comida parecía quedarse ahí, estancada. A veces me sentía lleno durante horas, incluso sin haber comido mucho. El vientre comenzaba a inflamarse por las tardes y algunas noches me costaba dormir, como si todo mi sistema interno estuviera forzado. Pero, como muchos, lo atribuía a cosas normales de la edad. Ya estaba en mis 70 y tantos, y pensé, esto le pasa a todo el mundo a mi edad. Luego vino una etapa en la que empecé a evitar ciertas comidas porque me hacían sentir peor. Dejé de comer carne por la noche, después dejé los fritos, más tarde el pan. Pero nada cambiaba realmente. El malestar seguía ahí. Y cuando la fatiga se volvió tan fuerte que incluso caminar una cuadra se sentía como un esfuerzo enorme, decidí ir al médico. Fui a consulta sin imaginarme lo que estaba por escuchar. Me mandaron a hacer estudios de rutina, análisis de sangre, ecografía abdominal, chequeo general. Días después, el médico me llamó para ver los resultados. Recuerdo perfectamente su rostro mientras miraba los papeles. No estaba alarmado, pero tampoco tranquilo. Tienes el hígado graso, me dijo con tono serio, y bastante inflamado. Tu cuerpo lleva tiempo intentando avisarte. Me quedé en silencio. ¿Hígado graso? ¿Yo? Nunca me consideré una persona enferma. Siempre fui de comer casero, aunque sí reconozco que el pan y los dulces eran mi debilidad. Pero, ¿eso era suficiente para dañar un órgano tan vital? No tenía fiebre, no tenía dolor agudo, y sin embargo, mi hígado estaba al límite. Esa fue la parte más difícil de asimilar. Entender que un órgano puede estar sufriendo sin que tú te des cuenta. Que no hace falta que duela para que esté fallando. Fue ahí cuando entendí que el cuerpo, incluso en silencio, habla. El problema es que casi nunca lo escuchamos a tiempo. Síntomas que ignoré y errores comunes que cometí. Después de recibir el diagnóstico, empecé a mirar hacia atrás, a recordar todas esas pequeñas señales que, ahora,
eran imposibles de ignorar. Durante mucho tiempo, viví con una especie de fatiga instalada. No era ese cansancio que aparece después de un día agitado, no. Era una sensación constante de estar a medio gas. Me costaba arrancar por la mañana, y después del almuerzo, sentía que me apagaba. Necesitaba sentarme, aunque no hubiera hecho nada físico realmente exigente. Mi digestión se volvió lenta, pesada, incómoda. Sentía que la comida no avanzaba. El abdomen se me inflamaba con frecuencia y la ropa comenzaba a apretarme, aunque el peso no cambiara. Todo esto lo vi como cosas normales, como consecuencias de la edad, del estrés o de no dormir bien, pero no lo eran. Y mientras tanto, seguía cometiendo errores. Uno de los peores fue pensar que algunos alimentos eran inofensivos. Mi desayuno típico: café con pan blanco y algo dulce. A veces tostadas con mantequilla o queso. Nada frito, nada exagerado. Pero lo hacía todos los días. Pan blanco, mermeladas llenas de azúcar, embutidos los fines de semana. Y por las noches, lo mismo. Una sopa y una buena porción de pan para sentirme lleno. Lo que no sabía era que esas grasas invisibles estaban alimentando la enfermedad silenciosa que ya crecía en mi hígado. El sedentarismo fue otro problema que ignoré. Siempre fui una persona tranquila. Dejé de caminar con frecuencia cuando me jubilé y me acostumbré a estar en casa, sentado, leyendo o viendo la televisión. Creía que no pasaba nada mientras comiera ligero, pero eso no era suficiente. El cuerpo necesita movimiento, y yo me lo había negado durante años. También cometí el error de automedicarme. Tomaba analgésicos cuando tenía molestias, antiácidos después de una comida pesada y suplementos sin haberme hecho estudios previos. Llegué a hacer ayunos intermitentes sin orientación médica, creyendo que eso limpiaría mi cuerpo. Lo único que logré fue sentirme más débil y con más ansiedad por comer mal cuando rompía el ayuno. Probé de todo: tés que me recomendaban en internet, cápsulas naturales que decían limpiar el hígado en 3 días, tratamientos costosos que venían en cajas bonitas, pero no cambiaban nada real. Cada semana encontraba una solución nueva, pero seguía cometiendo los mismos errores de siempre. Quería una solución mágica, una planta, una cápsula, un jugo, algo que arreglara el problema sin tener que modificar mis hábitos, sin tener que mirar de frente lo que estaba haciendo mal. Y así es como muchas personas terminamos complicando más lo que sí tiene solución. No se trata solo de qué tomar, sino de dejar de hacer lo que nos está enfermando. Ese fue mi mayor error, pensar que podía curarme sin cambiar. Y la verdad es que nada cambia si tú no cambias primero. El diagnóstico. Un momento que cambió mi vida. Recuerdo perfectamente ese día. Llevaba una carpeta con los resultados en la mano, pero no entendía nada de lo que decían. Pensé que sería algo leve, tal vez una recomendación para comer un poco mejor, bajar el azúcar, nada grave. Me senté frente al médico, esperando esas palabras suaves que a veces se usan para no alarmar demasiado. Pero no fue así. Me miró a los ojos, luego bajó la vista a los papeles, respiró profundo y me dijo: «Usted tiene el hígado graso, y no en una fase leve». Me quedé en silencio. No supe qué decir. Él continuó: «Esto no es algo que pueda ignorar. Su hígado está inflamado, y si no toma medidas ahora, esto puede avanzar hacia fibrosis, luego a cirrosis. Incluso puede afectar su páncreas, su corazón y su sistema inmunológico». Yo solo pensaba en una palabra: cirrosis. Siempre la relacioné con el alcoholismo, con enfermedades que le pasan a otros. Pero ahí estaba yo, que apenas bebía una copa de vino al mes, escuchando que mi hígado estaba a las puertas de algo mucho peor. Luego mencionó otra palabra que me estremeció: también está en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Me explicó que el hígado graso no es solo un problema hepático. Afecta cómo el cuerpo maneja la glucosa, cómo responde a la insulina, y si no se revierte a tiempo, puede desencadenar un desequilibrio metabólico total. Yo seguía en silencio. Me dolía más el orgullo que el cuerpo.
Entonces, vino la frase que nunca se me va a olvidar. Usted no tiene mucho margen de error. Fue dura, pero necesaria. No era una amenaza, era una verdad dicha sin anestesia. Mi cuerpo ya había tolerado años de malos hábitos. Mi hígado había aguantado en silencio, pero ya no podía más. El siguiente paso sería irreversible. Sentí miedo. Claro que sí. También culpa. Por no haber prestado atención, por haber minimizado los síntomas, por haber ignorado a mi cuerpo durante tanto tiempo. Pero más que miedo, sentí una cosa aún más fuerte: urgencia. La necesidad de hacer algo ya, de no esperar a que las cosas empeoraran, de no convertirme en otro número más de las estadísticas que dicen que millones de personas viven con el hígado inflamado, sin saberlo. Salí de esa consulta con una decisión. No iba a rendirme, no sin pelear, no sin intentar revertir el daño. Y lo que descubrí después me cambió la vida. Porque la solución no vino en una pastilla, ni en una clínica. Vino de algo mucho más sencillo y más poderoso de lo que jamás imaginé. La búsqueda, entre fatiga, frustración y desesperanza. Después del diagnóstico, salí del consultorio decidido a cambiar mi vida. Me prometí que haría lo que fuera necesario, y al principio lo hice. Empecé con una dieta estricta. Eliminé fritos, azúcar, embutidos, pan blanco. Empecé a leer etiquetas, a medir las porciones, a tomar más agua. Incluso intenté caminar todos los días. También probé con suplementos naturales que prometían limpiar el hígado. Cápsulas verdes, pastillas con nombres difíciles, extractos que me costaron bastante dinero. Compré libros, vi videos, seguí consejos de todo tipo. Pero con el tiempo, algo se rompió. El problema no era la dieta, el problema era el cansancio. El cuerpo no me respondía. Me levantaba sintiéndome igual o peor. La energía no volvía. Me costaba caminar más de 15 minutos. Subir una escalera me dejaba sin aliento. Cada día era un esfuerzo. Y cuando no ves resultados, cuando te esfuerzas tanto y no mejoras, la motivación se empieza a desmoronar. Una tarde, luego de varias semanas de hacer todo correcto, tuve una recaída. Estaba frustrado, cansado y con hambre. Abrí la despensa y ahí estaba, ese pan blanco suave que tanto me gustaba. Lo miré por unos segundos y lo comí. Luego vino el queso y más tarde, un pedazo de pastel que había guardado para una visita. No fue un atracón, pero fue suficiente para que me sintiera derrotado. Esa noche no dormí bien, no por el estómago, sino por la conciencia. Pensé, ¿de qué sirve todo esto? ¿Y si ya es tarde? ¿Y si el daño ya está hecho y no se puede revertir? Durante días me sentí así, cansado, desilusionado, dudando si seguir luchando. Y justo en ese momento, alguien me habló de una hoja que, según él, ayudaba a reducir la inflamación del hígado, a mejorar la digestión y a limpiar el cuerpo de forma natural. Al principio no le di importancia. Pensé que era otro remedio casero más, de esos que todos recomiendan pero nadie comprueba. Le agradecí con cortesía, pero no le hice mucho caso. Sin embargo, algo me quedó dando vueltas. No era lo que dijo, era cómo lo dijo. Ese hombre tenía 80 años, hablaba con calma, con firmeza. Se notaba que no lo decía por repetir algo que leyó en internet. Lo decía porque lo había vivido. Su piel, su energía, su claridad mental, todo en él parecía reflejar vitalidad. Así que, unos días después, me animé a probar. Busqué más información. Le pregunté exactamente cómo la usaba, cuánto tiempo, con qué frecuencia. Y preparé mi primera infusión. Con escepticismo, sí, pero también con una pizca de esperanza. La misma que creía haber perdido. No sabía entonces que esa hoja iba a cambiar por completo el rumbo de mi salud. Y que, en solo 7 días, mi cuerpo me mostraría señales que no había sentido en mucho, mucho tiempo. La primera vez que escuché sobre esta hoja no fue en internet, ni en un libro, ni en un canal de salud.
Fue en una conversación simple, de esas que parecen pequeñas pero te marcan para siempre. Estaba en la entrada de mi casa, sentado al sol, cuando pasó doña Elena. Una vecina de siempre, de esas que parecen no envejecer nunca. Tiene más de 80 años, pero camina erguida, siempre con paso firme, mirada clara, y esa energía tranquila que uno quisiera tener incluso en la juventud. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, sin filtros, que me habían diagnosticado hígado graso, que me sentía agotado, que había probado muchas cosas, pero que no veía resultados, que ya no sabía qué hacer. Ella se quedó callada un momento. Me miró como solo miran los mayores con experiencia, y luego, sin rodeos, me dijo: ¿has probado con la hoja de diente de león? Me tomó por sorpresa. Diente de león. Esa misma planta que de niño solía soplar para ver volar sus semillas. Nunca imaginé que pudiera servir para algo tan importante. Le pregunté más. Me explicó que en su pueblo, desde hace generaciones, las mujeres mayores usaban infusión de diente de león para limpiar el hígado, desinflamar el cuerpo y mejorar la digestión. Me contó que su abuela se la daba cada primavera para despertar el cuerpo por dentro después del invierno, que era su remedio sagrado para los excesos, los malestares, los días en que uno se sentía pesado, sin energía, sin brillo. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería creerle. Otra parte, más racional, pensaba que no podía ser tan sencillo. ¿Una hoja? ¿Así de fácil? Le dije que lo iba a intentar. Y ella, sin decir una palabra más, fue a su jardín y me trajo un puñado de hojas frescas. Me enseñó cómo lavarlas, cómo secarlas, cómo preparar la infusión. Una taza por la mañana, otra por la tarde, durante 7 días, pero tienes que dejar el azúcar, la grasa y moverte un poco cada día, si no, no sirve. Así me lo dijo. Y lo dijo con esa voz de sabiduría que no necesita explicar mucho. Acepté, más por respeto que por convicción. Pero en el fondo, algo dentro de mí se encendió. Tal vez por el gesto, tal vez por la mirada de doña Elena, tal vez porque necesitaba creer que aún había una salida. Esa noche, preparé la infusión. El olor era amargo, herbal, intenso. El sabor no era agradable, pero tampoco insoportable. Me la tomé despacio, como si mi cuerpo la estuviera conociendo por primera vez. Y así empezó todo. Con una hoja sencilla, con un gesto de alguien que sabía más por vivir que por estudiar. Esa hoja de diente de león fue el punto de partida para mi transformación. La preparación y cómo la tomé durante 7 días. Empecé al día siguiente. Tenía las hojas de diente de león secándose sobre una toalla, como me indicó doña Elena. No eran muchas, pero bastaban. Me dijo que para hacer una infusión no se necesita cantidad, se necesita respeto. Es una planta con fuerza, no la subestimes, me dijo. Así que, por la mañana, herví agua. 1 litro completo. Cuando rompió el hervor, apagué el fuego y añadí una cucharada grande de hojas secas de diente de león. Las dejé reposar 15 minutos con la tapa puesta, para no perder los aceites volátiles. Colé la infusión y la guardé en una botella de vidrio. Una taza la tomé en ayunas, tibia, sin endulzar. Otra taza, por la tarde, antes de comer algo. Nada de azúcar, nada de edulcorantes, solo la planta y el agua caliente. Los primeros sorbos fueron amargos. No lo voy a negar. Pero cada trago sentía que era una especie de pacto conmigo mismo. Esto lo haces por ti, esto lo haces para sanar. Me puse una regla, nada de excusas. No importaba si tenía hambre, sueño, si estaba ocupado o cansado. 2 tazas al día. 7 días. Nada más, nada menos. Y además, durante esa semana, hice lo que nunca había hecho en serio. Eliminé por completo el azúcar. Nada de pan blanco, nada de refrescos, nada de dulces. Tampoco grasas saturadas, ni fritos, ni productos procesados. Comí liviano, verduras al vapor, frutas con bajo índice glucémico,
legumbres, arroz integral. Y todos los días salía a caminar, solo 20 minutos, pero sin fallar. Ahora, lo que pasó esos 7 días fue algo que jamás imaginé. Los primeros 3 días fueron duros, no físicamente, emocionalmente. Mi cuerpo comenzó a reaccionar. Sentía más sueño de lo habitual, dolores leves de cabeza, incluso tuve un poco de mal aliento. Mi lengua amanecía con una capa blanca. Me asusté, pero investigué. Y era normal. Era parte del proceso de limpieza. El cuerpo estaba eliminando toxinas. Mi hígado, al fin, estaba soltando la carga acumulada durante años. Y aunque los síntomas eran molestos, sabía que era la señal de que algo estaba ocurriendo dentro de mí. Al cuarto día, algo cambió. Desperté más ligero. Mi estómago estaba plano. No había hinchazón. No tenía esa pesadez constante después de cada comida. Y lo más curioso, mi mente estaba más clara. Pensamientos más ordenados, menos ansiedad, menos irritabilidad. Para el día 7, lo recuerdo con exactitud. Desperté antes del despertador. Sentía mi cuerpo más vivo. No perfecto, pero vivo. Energía real, de la que no depende del café ni del azúcar. Mis ojos estaban más blancos, mi piel más luminosa. Incluso mi digestión era otra, silenciosa, sin molestias. Y lo más impactante, el cansancio que me acompañaba todo el día, desapareció. Había pasado una semana, solo 7 días. Una planta, agua caliente y compromiso real. Y mi cuerpo respondió. Ese fue el momento en que supe que estaba en el camino correcto. A partir del 7º día, fue como si algo dentro de mí hubiera despertado. No exagero cuando digo que sentía que mi cuerpo estaba volviendo a funcionar como lo hacía hace años. Lo primero que noté fue el abdomen desinflamado. Esa pesadez que sentía cada vez que comía, ese abultamiento constante que ya había normalizado, simplemente desapareció. No tuve que usar cinturones más flojos, ni buscar ropa más cómoda. Mi vientre se sentía plano, ligero, tranquilo. Las digestiones cambiaron. Antes, cada comida era una batalla. Gases, acidez, esa sensación de que la comida no bajaba. Pero ahora, todo fluía. Comía menos, me sentía saciado más rápido, y no me sentía lento después de comer. Mi cuerpo procesaba los alimentos sin protestar. También empecé a dormir mejor. Un sueño profundo, reparador, sin interrupciones. Me despertaba sin esa sensación de seguir cansado. Y eso cambió todo. Porque el descanso afecta el humor, la energía, el pensamiento. Dormir bien es empezar el día con el pie derecho. Y hablando de energía, ahí fue donde más lo noté. No era ese impulso falso que te da el azúcar o el café. Era energía verdadera, estable. Desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, sentía que podía hacer más cosas. Caminar, ordenar, pensar con más claridad, tener conversaciones sin estar deseando irme a la cama. Y con todo esto, mi estado de ánimo cambió por completo. Antes me sentía apagado, frustrado, como si arrastrara una nube gris encima de mí. Pero ahora sonreía más. Me sentía más liviano, más presente. Volví a tener ganas de hacer cosas simples, como leer, llamar a un amigo, salir a caminar sin destino. Era como si, poco a poco, estuviera regresando a mí mismo. Como si algo que había estado atascado, ahora empezara a moverse otra vez. Y no era solo algo interno, las personas lo notaban. La primera fue mi hermana. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Tienes los ojos más claros, la piel más viva. Y después fue mi vecina, la misma que me había dado las hojas. Solo me sonrió y dijo, te lo dije. Incluso el carnicero del barrio, con quien apenas cruzaba palabras, me soltó un, se te ve más ligero, ¿haces ejercicio? Esos pequeños comentarios me confirmaban algo. Mi cuerpo hablaba, pero ahora estaba diciendo cosas buenas. Y lo más poderoso era que no estaba usando medicamentos. No había gastado fortunas, ni hecho dietas imposibles. Solo una hoja,
constancia y la decisión de darme una oportunidad real. Había empezado un cambio que ya no se trataba solo del hígado. Era un cambio en cómo me sentía conmigo mismo. Después de esa semana de cambio, de limpieza, de constancia, decidí hacer algo que antes me daba miedo. Volver al médico. No quería enfrentarme otra vez con números alarmantes, con palabras como riesgo, progresión, daño irreversible. Pero al mismo tiempo, necesitaba saber si todo lo que había sentido por dentro tenía un reflejo real por fuera, en el análisis. Así que pedí turno, me hice los estudios de sangre y esperé. Unos días después, estaba sentado frente al doctor. Él abrió los resultados, los revisó en silencio y levantó la vista con una expresión que me tomó por sorpresa. Una mezcla de extrañeza, alivio y curiosidad. Me dijo: tus enzimas hepáticas bajaron. Los niveles de transaminasas, que estaban muy por encima, ahora están dentro del rango normal, y los indicadores de inflamación también han mejorado. Yo me quedé callado. Solo asentí con la cabeza, pero por dentro sentí una emoción enorme, como si mi cuerpo me estuviera diciendo: gracias, gracias por no rendirte. El doctor me preguntó qué había hecho distinto. Le conté todo. Le hablé de doña Elena, del diente de león, de la infusión 2 veces al día, de los 7 días sin azúcar, sin fritos, sin excusas. Escuchó todo con atención, y luego me dijo algo que me marcó. Mira, esto que hiciste no reemplaza un tratamiento médico, y no hay ninguna planta que haga magia, pero sí hay algo que sí funciona: la disciplina, el compromiso real, la decisión de cambiar. Si esta hoja fue el impulso para hacerlo, entonces fue valiosa. Y tenía razón. El diente de león no es un milagro. No va a curar una enfermedad si uno sigue comiendo mal, durmiendo poco y llenando el cuerpo de toxinas. No es un pase directo a la salud, pero si se toma con conciencia, puede ayudar, puede apoyar, puede abrir el camino. Eso sí, el doctor también fue claro con algo importante. No todos los cuerpos reaccionan igual. Lo que a vos te hizo bien, a otro puede no hacerle nada, o incluso perjudicarlo si tiene ciertas condiciones. Siempre, antes de empezar cualquier cambio, incluso algo natural, hay que consultar. Y yo quiero repetir eso aquí, para vos que estás escuchando. Antes de probar con cualquier planta, suplemento, receta o rutina, habla con un profesional. Tu cuerpo es único, tu historia es única, y lo que funciona para uno, no siempre funciona para otro. Lo que sí es universal, es la verdad de fondo. La salud no se compra, se construye, día a día, elección tras elección. Y en mi caso, esa construcción empezó con una hoja, con una infusión, con una decisión. Hoy, mientras grabo este mensaje, ya pasaron varios meses desde aquella semana en que empecé con la hoja de diente de león. ¿Y sabes qué? Nunca más volví a sentirme como antes. Esa pesadez, ese cansancio permanente, la sensación de que algo dentro de mí estaba fallando en silencio, se fue. No fue una cura mágica, fue un nuevo comienzo. Y aunque ya no tomo la infusión todos los días, la sigo usando de forma periódica. Cuando siento que me estoy saliendo del camino, cuando me excedo con las comidas, cuando duermo mal, cuando estoy más sedentario de lo habitual, ahí vuelvo a ella y me reconecta. Pero lo más importante no fue la planta, fue lo que aprendí a ver en mí, porque ahora sí, sé leer las señales de mi cuerpo. Ya no necesito que me grite para prestarle atención. Ahora escucho cuando apenas susurra. Aprendí que cuando el sueño no es profundo, algo anda mal. Que cuando la panza está inflamada, no es normal. Que si necesito azúcar para sentirme vivo, algo está roto adentro. Y con ese aprendizaje, fui ajustando cosas sencillas. Nada extremo, nada de esas dietas que duran 3 días. Hábitos simples, humanos, sostenibles. Caminatas todos los días, aunque sea media hora. No por obligación, por placer, para respirar, para mover la sangre, para oxigenar los pensamientos.
Evitar las grasas escondidas. Ya sabes cuáles son. Las de los embutidos, los snacks, los ultraprocesados, los quesos industriales. No se trata de eliminarlos por completo, pero sí de no vivir a base de ellos. Dormir bien. Ese fue un desafío. Tuve que apagar pantallas antes de acostarme, cenar más liviano y entender que el cuerpo necesita tiempo para repararse, y ese tiempo solo llega cuando descansamos de verdad. Y otra cosa que mantengo, el espacio para mí. Esa pausa diaria donde puedo preguntarme, ¿cómo estás hoy? ¿Qué necesitas? A veces la respuesta es agua, a veces silencio, a veces perdón, pero me lo pregunto, porque si yo no me escucho, ¿quién lo va a hacer? Y hoy te quiero decir algo, vos que estás del otro lado, no esperes a que el cuerpo te grite, escúchalo cuando apenas susurra. Ese pequeño dolor, ese cansancio extraño, esa molestia que va y viene. No lo ignores, es tu cuerpo hablándote, no con miedo, sino con amor, porque quiere seguir adelante con vos, pero necesita que lo cuides. Yo me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo, pero también agradezco haber llegado a tiempo. Y si este video te sirve, aunque sea para hacer una pausa y mirarte por dentro, entonces valió la pena compartir mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha servido, dale like y deja tu comentario para ayudarme a llegar a más personas. Nos vemos en la próxima y cuídate.